La lluvia caía como un veredicto divino sobre Burgos esa tarde de otoño, y yo, Lucía, acababa de confesarle a Isabel, mi terapeuta, que había mentido sobre mi vida entera. No soy la viuda devota que dices ser, le dije con la voz quebrada como el cristal de una copa de vino tinto derramado en una cena familiar. Sus ojos, esos ojos verdes que siempre me habían escrutado con una paciencia infinita, se ensancharon en una traición silenciosa, y en ese instante, supe que el secreto que había enterrado bajo capas de sonrisas falsas y oraciones en la catedral se desenterraría como un cadáver en las excavaciones romanas de la ciudad. Todo había empezado 3 meses atrás, cuando llegué a su consulta en el casco viejo con el corazón latiendo como las campanas de la colegiata de San Cosme y San Damián un domingo por la mañana. Burgos, mi Burgos eterno con sus calles empedradas que serpentean entre murallas medievales y el aroma perpetuo a asado de cordero lechal en las tabernas, siempre había sido un refugio y una prisión. Yo tenía 32 años, viuda desde hacía 2, o eso decía todo el mundo. Mi marido, Javier, había muerto en un accidente de coche en la N1, volviendo de una feria en Miranda de Ebro. La ciudad me envolvió en su manto de condolencias, misas en la parroquia de San Lesmes, rosarios interminables donde las vecinas me palmeaban la espalda con guantes de encaje, y un puesto en la mesa de la cofradía que nadie osaba cuestionar. Pero Javier no era mi amor. Nunca lo había sido. Mi secreto era más antiguo que nuestro matrimonio arreglado por las familias, más profundo que el arlanzón que serpentea perezoso bajo los puentes de piedra. Isabel era la terapeuta que mi hermana Carmen me había recomendado, una mujer moderna, de esas que vienen de Madrid pero se queda en Burgos por amor a la historia. Su consulta estaba en un piso alto de la calle Sombrerería, con vistas a las almenas del castillo y libros de Lorca y Unamuno apilados en estanterías de roble. Ella tenía mi edad, quizás un año menos, con el cabello corto que le enmarcaba el rostro como un cuadro de Goya, y una voz suave que arrastraba las erres como el viento del páramo castellano. «Siéntate, Lucía», me dijo la primera vez, señalando el sillón orejero tapizado en terciopelo verde. «Cuéntame por qué has venido». Mentí desde el principio. Le hablé de la soledad que me ahogaba desde la muerte de Javier, de las noches en que me despertaba sudando en nuestra cama fría del barrio de Gamonal, de cómo la ciudad parecía cerrarse sobre mí como las puertas de las murallas en la Edad Media. No le dije que esa soledad era un alivio disfrazado, que Javier había sido un pacto silencioso con mi familia para ocultar lo que realmente me quemaba por dentro, mi atracción por las mujeres, un fuego que había encendido por primera vez a los 17, besando a una compañera de instituto en las sombras del Cartuja de Miraflores. Las sesiones se convirtieron en mi único oasis. Isabel escuchaba con esa inclinación de cabeza que hacía que sus pendientes de plata, herencia mora, me contó una vez tintinearan suavemente. Me hacía preguntas que desentrañaban hilos sueltos. ¿Qué sientes cuando caminas por el espolón, viendo a las parejas pasear? Yo desviaba la mirada hacia la ventana, donde las hojas ocres del otoño burgalés caían como confesiones tardías. Tristeza, supongo. Por lo que no tuve. Pero en realidad sentía envidia, un deseo punzante por tocar una mano femenina bajo el pretexto de un paseo inocente. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a contarle fragmentos verdaderos, mi infancia en un pueblo cercano, las estrictas lecciones de mi madre sobre el decoro castellano, las fiestas de San Juan donde las hogueras iluminaban pecados que nadie nombraba. Isabel asentía, tomaba notas en un cuaderno de tapas de cuero, y sus ojos se posaban en mí con una calidez que me hacía ruborizarme como una colegiala. Una tarde, después de una sesión particularmente pesada, había llorado por primera vez, evocando el funeral de Javier, donde mi familia me había obligado a vestir de negro riguroso. Isabel me ofreció un té de hierbas en su pequeña cocina adjunta a la consulta. No todo es profesionalidad, Lucía. Somos humanas. El vapor del té subía en espirales, quering el aroma a menta y romero del huerto conventual. Nos sentamos en taburetes altos y por un momento el mundo fuera de esa habitación, el bullicio del mercado de la mostelería, los turistas fotografiando la puerta de Santa María, se desvaneció. «Eres valiente por venir aquí», me dijo y su mano rozó la mía al pasarme la taza. Fue un toque fugaz, como el roce de una pluma en la piel, pero encendió algo en mí que no pude apagar. Esa noche en mi apartamento de la Avenida del Cid, me masturbé pensando en ella, en sus labios entreabiertos mientras hablaba de resiliencia emocional. Al día siguiente cancelé una sesión, avergonzada. Pero volví porque Isabel se había convertido en el espejo donde veía reflejada la mujer que podría haber sido.
El conflicto empezó a gestarse como una tormenta en el horizonte del páramo. Mi familia, con su devoción a las tradiciones, las procesiones de Semana Santa, las cenas de Nochebuena con pavo asado y relatos de abuelos sobre la guerra civil, notó mi ausencia en las reuniones. Mi hermana Carmen, con su lengua afilada como un cuchillo jamonero, me confrontó en la pastelería La Gloria, donde compramos hojaldres de Santa Lucía. «Estás rara, Lucía. ¿Ese terapeuta te está lavando el cerebro con ideas modernas?» Le mentí de nuevo diciendo que Isabel me ayudaba a sanar. Pero Carmen, con sus ojos entrecerrados como los de un inquisidor, murmuró: «Cuidado, que en Burgos las paredes oyen». No sabía cuán proféticas eran sus palabras. En las sesiones, mis mentiras se entretejían con verdades a medias. Le conté a Isabel sobre mi matrimonio, como Javier y yo nos conocíamos desde niños, como él aceptaba mi frialdad en la cama porque era lo que Dios mandaba. Pero omití lo esencial, que mi corazón pertenecía a las mujeres desde que vi a mi maestra de literatura recitar versos de Rosalía de Castro en el instituto. Isabel, con su empatía entrenada, empezó a indagar más profundo. «¿Alguna vez has amado a alguien que no pudieras tener?», me preguntó una vez, mientras el sol poniente teñía de oro las torres de la catedral visibles desde su ventana. Mi pulso se aceleró. «Sí», susurré. «Pero es un secreto que me mataría si saliera a la luz». Ella no presionó, pero su silencio fue una invitación, y yo caí en ella como en un abismo. Semanas después, el primer beso robado ocurrió en su consulta, después de una tormenta que dejó las calles inundadas y el Arlanzón desbordado. Yo había llegado empapada, y ella me prestó una de sus camisas blancas, que olía a lavanda de los campos de Atapuerca. «Quédate hasta que pare», me dijo. Hablamos de todo y de nada, de las leyendas de los conde-estebels de Castilla, de cómo Burgos guarda en sus piedras los ecos de reyes y traidores. Nuestras rodillas se tocaron bajo la mesa baja, y cuando levanté la vista, sus ojos estaban allí, vulnerables, humanos. Me incliné y ella no se apartó. Fue un beso suave, tentative, como el primer sorbo de vino de la ribera del Duero, dulce, con un regusto a promesas rotas. «Esto no debería pasar», murmuró ella contra mis labios. «Pero no puedo evitarlo». Desde entonces nuestras sesiones se transformaron en un baile prohibido. Nos veíamos en cafés discretos como el Café de Oriente, donde pedíamos churros con chocolate y hablábamos en susurros sobre nuestras infancias. Isabel me contó su propia historia. Criada en un barrio obrero de Valladolid, había estudiado psicología en Salamanca para escapar de un padre autoritario que la llamaba marimacho por jugar al fútbol con los chicos. «En Castilla, ser diferente es como ser un hereje en la Inquisición», dijo una vez, riendo amargamente. Yo le confesé pedazos de mi verdad, como había reprimido mi deseo por miedo al escándalo familiar, como Javier había sido mi escudo. Pero aún guardaba el secreto mayor, que mi viudez ocultaba no solo mi orientación, sino una culpa más oscura. Javier no había muerto en un accidente limpio, yo había discutido con él esa noche, gritándole que nuestro matrimonio era una farsa, que necesitaba espacio para respirar. Él se fue furioso y el choque fue su final. ¿Era yo responsable? Esa pregunta me carcomía como el musgo en las murallas. Nuestra relación floreció en las sombras, paseos nocturnos por el Paseo del Espolón, donde los sauces llorones nos ocultaban de las miradas, cenas improvisadas en mi cocina, cocinando tortilla de patatas mientras poníamos flamenco de Camarón de la Isla en la radio antigua. Isabel me hacía sentir vista, no juzgada. «Eres como un tapiz medieval, Lucía, tejida con hilos de dolor y belleza», me decía, trazando con el dedo las líneas de mi palma. Yo me perdía en ella, en su risa que resonaba como las flautas en las fiestas de la merindad, en sus besos que borraban las grietas de mi alma. Pero el idilio era frágil como el cristal de La Rioja en una mano temblorosa. El primer conflicto estalló cuando Carmen irrumpió en mi vida como un toro en la arena de la plaza de toros. Me invitó a una cena familiar en la casa de mis padres, en el barrio de Capiscol, con el pretexto de celebrar el cumpleaños de mi sobrina. «Trae a esa terapeuta si quieres, para que vea cómo se hace una familia de verdad», bromeó, pero sus ojos decían otra cosa. Yo dudé, pero Isabel insistió: «Enfréntalo, Lucía. La verdad te liberará». Así que la llevé presentándola como una amiga del trabajo. La cena fue un ritual castellano: jamón cortado en lonchas finas, morcilla de Burgos humeante y vino de la Ribera del Duero fluyendo como sangre en las venas.
Mis padres, con sus crucifijos al cuello y sus relatos de la posguerra, la recibieron con cortesía fría. Pero Carmen, sentada al otro lado de la mesa de roble, no quitaba los ojos de nosotras. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar el pan, vi el destello en su mirada, sospecha. Esa noche, después de que Isabel se fuera, Carmen me acorraló en el patio empedrado, bajo la parra que mi abuelo había plantado en los años 50. ¿Qué pasa contigo y esa mujer? No me mientas, Lucía. En esta familia, las mentiras matan. Mi corazón se hundió como una piedra en el arlanzón. Le grité que se metiera en sus asuntos, que yo era viuda y libre de hacer lo que quisiera. Pero ella no cedió. Papá ya lo sabe, ¿sabes? Sospecha que Javier murió por algo que le dijiste. Y ahora esto. ¿Eres una de esas? ¿Una invertida? La palabra me golpeó como un latigazo, evocando los susurros en el confesionario de mi juventud. Huí a mi habitación, sollozando, y al día siguiente cancelé todas las sesiones con Isabel. Necesito tiempo, le escribí en un mensaje tembloroso. La ausencia fue un infierno. Burgos se volvió opresiva, las campanas de la catedral me taladraban el cráneo, el olor a leña en las chimeneas de las casas solariegas me asfixiaba. Soñaba con Isabel con su voz susurrando versos de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. 2 semanas después, no aguanté más y volví a su consulta. Ella estaba allí, pálida, con ojeras como sombras en las murallas. Pensé que me odiabas, dijo. La abracé y en ese abrazo le confesé todo: mi orientación, el matrimonio falso, la pelea con Javier antes del accidente. Fui yo quien lo empujó a irse esa noche. Su muerte es mi culpa. Lágrimas rodaron por su rostro. No, Lucía. La culpa es una cadena que nos atan los demás. Rompámosla juntas. Pero el destino, caprichoso como el Duero en crecida, tenía otros planes. Una mañana, mientras caminábamos por el jardín de la isla, mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen: he hablado con Isabel. Sé la verdad. Si no paras esto, se lo diré a todos. El pánico me invadió. ¿Cómo? ¿Isabel había traicionado la confidencialidad? Corrí a su consulta, el corazón en la garganta, y allí la encontré con el rostro desencajado. Lucía, escúchame. Lucía, no es lo que piensas, jadeó Isabel, levantándose de su escritorio con las manos extendidas como si intentara detener un caballo desbocado en las llanuras de la meseta. La consulta olía a incienso de romero quemado, un intento vano por calmar el caos que acababa de irrumpir. Mis ojos, nublados por la traición, la miraron como si fuera una extraña. La mujer que había sido mi salvación ahora parecía la verdugo con la guillotina alzada. ¿Cómo pudo contárselo a Carmen? Eres terapeuta. La confidencialidad es sagrada. Mi voz resonó en las paredes forradas de libros, eco de los gritos en las plazas durante la sublevación del 36. Ella negó con la cabeza, las lágrimas surcando surcos en su maquillaje discreto. No se lo conté yo. Tu hermana. Vino aquí fingiendo ser una paciente. Me engañó, Lucía. Dijo que era una amiga tuya preocupada, que necesitaba consejos sobre cómo ayudarte con tu duelo extraño. Le di generalidades, nada específico, pero ella hilvanó los hilos. Es lista, tu hermana. Demasiado. Me desplomé en el sillón, el mismo donde había derramado mis primeras verdades a medias, y el peso de la humillación me aplastó como la losa de una tumba en el Cartuja. Carmen, siempre la guardiana de la familia, había infiltrado mi santuario. En Burgos, donde las noticias viajan más rápido que el viento del norte, esto era el fin. El escándalo se extendería como el fuego en las viñas de la comarca, chamuscando mi reputación, mi herencia, mi lugar en la mesa de los vivos. Esa noche, sola en mi apartamento con el rumor del tráfico en la ronda de Vena como un lamento lejano, reviví cada momento con Isabel en un torbellino de rabia y nostalgia. ¿Cómo había sido tan ingenua? Pensé en mi madre con su rosario perpetuo y sus cuentos de santas vírgenes, que me desheredaría en un instante si supiera. Eres la vergüenza de los antepasados, me diría, evocando a mis abuelas que bordaban mantillas en las tardes de invierno. Llamé a Isabel a medianoche, el teléfono temblando en mi mano como una hoja en la tormenta. Ven, le supliqué. Ella llegó envuelta en una gabardina impermeable, el cabello pegado a la frente por la llovizna persistente.
Nos sentamos en el suelo de la sala, rodeadas de fotos familiares enmarcadas, yo de novia con Javier, sonriendo falsa como una máscara veneciana, y lloramos juntas. Te amo, Lucía, murmuró ella por primera vez, y esas palabras fueron un bálsamo y una daga, bálsamo porque confirmaban lo que mi corazón gritaba, daga porque en nuestra Castilla profunda, el amor entre mujeres era un pecado sin absolución. Decidimos pelear. Hablemos con Carmen, propuso Isabel al amanecer, mientras el sol teñía de rosa las almenas del castillo visibles desde mi balcón. La confrontaremos juntas. La verdad no puede esconderse para siempre. Yo temblaba, pero su mano en la mía era ancla. Fuimos a la casa de Carmen en el barrio de El Pilar, un bloque moderno que contrastaba con las casonas antiguas del centro. Ella nos abrió la puerta con una sonrisa tensa, el delantal manchado de harina de un bizcocho en el horno, el aroma dulzón que siempre asociaba a sus manipulaciones maternales. Pasad, dijo, pero sus ojos dardearon como flechas. En la cocina, con vistas al parque de la isla donde los niños jugaban ajenos al drama adulto, estalló la tormenta. ¿Por qué lo hiciste?, le espeté, la voz ronca de ira contenida. Carmen cruzó los brazos sobre el pecho, su postura de matrona inquebrantable. Por la familia, Lucía. Por papá, que ya está frágil con su artritis y sus recuerdos de la posguerra. ¿Quieres que muera sabiendo que su hija es eso? Una lesbiana, como en esas novelas prohibidas que leía de joven. La palabra colgaba en el aire como humo de hoguera, y vi a Isabel tensarse a mi lado, su rostro pálido como el mármol de las tumbas en el Museo de la Evolución. No es un crimen, Carmen, intervino ella con calma profesional. Es amor. Lucía merece ser feliz. Mi hermana soltó una risa amarga, eco de las carcajadas en las ferias de San Bernabé. Amor, dices. En Burgos el amor es matrimonio, hijos, misa los domingos. Javier murió por tus caprichos, ¿no? Lo oí de labios de un amigo en la comisaría. Discutisteis, él se fue enfadado. Y ahora esto. Eres egoísta, Lucía. Una traidora a tu sangre. Sus palabras me atravesaron como el frío del cierzo en invierno. La culpa por Javier, que había enterrado bajo capas de terapia, resurgió voraz. ¿Crees que no lo sé?, grité, las lágrimas quemando mis mejillas. Cada día me despierto sabiendo que mis palabras lo mataron. Pero no por eso voy a vivir muerta en vida, encadenada a mentiras. Isabel intentó mediar, hablando de empatía, de la evolución de la sociedad. España ha cambiado desde el 78, Carmen, la Constitución protege el amor libre, pero mi hermana era un muro de piedra berroqueña. Fuera de mi casa. Y no vuelvas hasta que recapacites. Salimos bajo la lluvia, empapadas no solo de agua, sino de la podredumbre de secretos expuestos. Los días siguientes fueron un calvario. Mi familia me aisló, llamadas no contestadas, invitaciones canceladas a las reuniones de la cofradía. En el trabajo soy profesora de historia en un instituto del centro, los rumores se filtraron como niebla del río, miradas furtivas en el pasillo, susurros detrás de las puertas. Isabel y yo nos refugiábamos en su piso, cocinando paella con azafrán traído de Valencia y viendo películas de Almodóvar para recordar que el amor queer podía ser arte, no pecado. Todo pasión se convirtió en nuestro mantra, pero la realidad era cruda. Una noche, mientras yacíamos en su cama estrecha, con el rumor de un concierto de guitarra en la plaza de Santiago al fondo, Isabel confesó su propio secreto: no soy solo terapeuta, Lucía. Tuve una relación similar hace años, en Salamanca. Mi familia me repudió, y juré no volver a enamorarme de una paciente. Contigo. Rompí todas las reglas. Su vulnerabilidad me desarmó. La besé con urgencia, pero el beso sabía a despedida. El conflicto se profundizó cuando recibí una carta de mi padre, escrita con su letra temblorosa: hija, el escándalo nos mata. Renuncia a esa vida o no eres de esta casa. Lágrimas empañaron la tinta y en ese momento odié a Burgos, su belleza gótica, su orgullo histórico, que asfixiaba a los disidentes como yo. Decidí confrontar el pasado. Fui al lugar del accidente, un tramo recto de la N1 cerca de Villagonzalo Pedernales, donde una cruz improvisada marcaba el sitio. Me arrodillé en la grava, el viento azotando mi falda, y grité a los cielos nublados: perdóname, Javier. Te fallé. Un camionero pasó pitando, mirándome como a una loca, pero en ese acto catártico, algo se rompió en mí,
la culpa se disipó como humo. Regresé fortalecida, pero el alto trago nos esperaba. Isabel me llamó histérica. Carmen ha ido a la orden profesional. Dice que violé la ética al enamorarme de ti. Podrían suspenderme. El pánico nos envolvió. Fuimos a la sede del Colegio de Psicólogos en Valladolid, un viaje en tren bajo la lluvia torrencial que azotaba los campos de cereal. Allí, en una sala austera con retratos de Freud en las paredes, Carmen nos esperaba con un abogado familiar, un tipo ceñudo con corbata de seda. Esto es por tu bien, Lucía, insistió ella. Isabel te manipuló. La acusación me enfureció. No. Tú nos separas por miedo al que dirán. El abogado presentó pruebas, mensajes míos a Isabel, impresos y mañoseados. Isabel, con voz firme, defendió su inocencia. El amor no es delito. Renuncio a mi licencia si es necesario, pero no a Lucía. La audiencia fue un juicio medieval, preguntas punzantes sobre límites profesionales, insinuaciones sobre mi inestabilidad emocional. Salimos exhaustas, pero el colegio falló a nuestro favor. No hay violación ética probada, gracias a un testigo sorpresa, una colega de Isabel que atestiguó la integridad de su práctica. Carmen, derrotada, nos miró con ojos enrojecidos. Os odio por esto, siseó antes de irse. Pero en su voz por primera vez oí grietas, duda, quizás arrepentimiento. Creí que era el fin de la tormenta, pero el verdadero clímax se avecinaba como el trueno en el páramo. Mi madre, postrada por un infarto leve provocado, según el médico, por el estrés familiar, me llamó al Hospital Santiago Apóstol. Ven sola, dijo con voz débil. Fui, el corazón en un puño, y en su habitación, con el pitido de los monitores como fondo, me soltó la bomba. Sabía lo de Javier. Él me lo contó todo antes de morir. Tu preferencia. Me pidió que te protegiera. El mundo se tambaleó. Mi madre, la devota, la guardiana del decoro, había guardado mi secreto durante años. Pero ahora, con esta Isabel. Temo por ti. La familia te destrozará. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Elige, Lucía. O ellas, o nosotras. El dilema me partió en dos, lealtad filial contra amor verdadero. Esa noche en la capilla del hospital, con velas parpadeando como almas en pena, recé no a Dios, sino a las diosas paganas de la Celtiberia que susurran en las ruinas de Clunia. Isabel me esperó fuera, bajo la llovizna, y cuando salí, le dije, no puedo abandonarte. Pero perderé todo. Ella me abrazó y en ese abrazo juramos reconstruir. Los días que siguieron fueron un purgatorio de decisiones lacerantes, como tallar un camino en la dura sierra de Atapuerca con uñas desnudas. Mi madre se recuperó lo suficiente para volver a casa, pero su silencio era una condena, comidas frías en la mesa de Capiscol, donde el tintineo de los cubiertos reemplazaba las conversaciones de antaño sobre vendimias y romerías. Carmen, arrepentida en parte por el daño a nuestra madre, me envió un ramo de margaritas silvestres del campo. Perdóname, pero protege tu alma, pero sus palabras eran veneno disfrazado de miel. Burgos, mi amada y traidora, se cerraba sobre nosotras. En el supermercado de El Mercadillo, vecinas cuchicheaban al verme comprar 2 botellas de vino. En la biblioteca de la Universidad de Burgos, donde devolvía libros de historia queer escondidos entre tratados medievales, las bibliotecarias desviaban la mirada. Isabel y yo nos convertimos en nómadas emocionales, buscando refugios en los márgenes de la ciudad, picnics en las ruinas del monasterio de San Juan de Ortega, donde los ecos de peregrinos del camino nos recordaban que el viaje siempre duele antes de sanar. Tardes en el Museo de la Evolución Humana, contemplando cráneos antiguos que susurraban, la supervivencia es adaptación. Allí, entre vitrinas de fósiles, le confesé mi miedo más profundo, ¿y si no soy lo bastante fuerte para esto, Isabel? ¿Y si te arrastro conmigo al abismo? Ella, con su sonrisa torcida como un sendero en el páramo, tomó mi mano. El abismo es más ancho de lo que crees, pero juntas lo cruzamos. Recuerda a las amazonas celtíberas, luchaban solas, pero amaban en manada. El clímax irrumpió como una riada del Arlanzón en primavera, inesperado y devastador. Era una noche de viernes, con el Festival de San Juan aproximándose y hogueras preparándose en las plazas. Habíamos planeado una cena íntima en el restaurante La Favorita, un rincón discreto en el centro con vistas al río y platos de cordero al horno que evocaban las fiestas patronales.
Isabel llegó radiante con un vestido azul que realzaba sus ojos verdes como los prados de la comarca en mayo, y un collar de turquesa que me regaló para recordarte el mar, lejos de esta meseta asfixiante. Brindamos con chacol y vasco, un capricho exótico en Castilla, riendo por primera vez en semanas sobre anécdotas tontas, como yo confundía siempre los nombres de los condes en mis clases, como ella soñaba con abrir una consulta en Barcelona, donde el amor no necesita permisos eclesiásticos. Pero al salir, bajo el cielo estrellado que tapizaba la silueta gótica de la catedral, un grupo de hombres, borrachos de la taberna cercana, con camisetas de la Cultural y Deportiva, nos rodeó en la Plaza de la Inmaculada. «Mirad, las maricas de Burgos», gritó uno, un tipo fornido con bigote de camionero. El insulto fue un puñetazo al estómago, evocando los ecos de la dictadura que mi padre aún murmuraba en sueños. Intenté ignorarlos tirando de la mano de Isabel hacia la calle de la sombrerería, pero el líder, un rostro conocido del barrio, un excompañero de Javier en la fábrica de embutidos, me bloqueó el paso. «Viuda puta, ¿eh?» Javier se revuelve en la tumba. La rabia me cegó. Le empujé gritando «déjanos en paz, cabrón», y en el forcejeo Isabel se interpuso, recibiendo un empellón que la lanzó contra el bordillo de piedra. El mundo se ralentizó, su cabeza golpeó el suelo con un tut sordo, no sangriento pero sí aturdidor, y ella se quedó inmóvil por un segundo eterno. Los hombres huyeron riendo al ver luces de policía acercándose, un coche de la local patrullando por el festival inminente. Corría ella acunándola, sollozando Isabel no. «Por favor». Ella abrió los ojos aturdida pero consciente, con un hematoma formándose en la sien como una mancha de vino derramado. «Estoy bien, amor». Solo un rasguño. Pero no lo estaba. En el hospital, los médicos diagnosticaron conmoción leve y recomendaron reposo. Esa noche en su cama de hospital, con el olor a desinfectante y el pitido de máquinas como fondo, me juré venganza no contra los hombres, sino contra el odio que nos envenenaba. El incidente fue el catalizador. Al día siguiente, con Isabel descansando en mi apartamento, llamé a mi familia. No a Carmen, no a mi madre, a mi padre, el patriarca silencioso que fumaba puros en el balcón recordando batallas perdidas. «Ven solo tú», le dije. Él llegó al mediodía con su bastón de madera de olmo y su chaqueta de tweed raída por los años. Nos sentamos en la sala con Isabel durmiendo en la habitación contigua, y le conté todo, el amor por las mujeres, la farsa con Javier, la pelea fatal, la agresión de la noche anterior. Sus ojos, nublados por cataratas como niebla en el Duero, se llenaron de lágrimas. «Hija». Javier me lo escribió en una carta antes de morir. «Protégela, papá. Ama de verdad, aunque no sea como nosotros». Sacó un sobre amarillento del bolsillo y al leerlo mi mundo se recompuso. Javier no me culpaba, me liberaba. «Lo siento», murmuró mi padre, abrazándome por primera vez desde mi boda. «He sido un cobarde criado en tiempos de Franco donde el amor se medía en crucifijos». Lloramos juntos y cuando Isabel despertó, él la miró no con juicio, sino con gratitud. «Cuida de mi niña». Ese perdón paterno fue el bálsamo que necesitaba. Llamé a mi madre y a Carmen esa tarde, en una videollamada temblorosa. «Os amo, pero no puedo vivir a medias. Isabel es mi vida». Mi madre, con voz quebrada, dijo: «Vuelve a casa. Con ella». Carmen tardó más, pero al final susurró: «Lo intentaré. Por ti». Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, como restaurar un retablo gótico en el taller de la catedral. Isabel renunció a su licencia temporalmente. «Necesito sanar yo también», y juntas abrimos un taller de escritura terapéutica en un local cedido por la universidad, para mujeres como nosotras. Espacios seguros donde contar historias queer inspiradas en las heroínas castellanas olvidadas, como las monjas de las huelgas que desafiaban reyes con pluma y oración. Mi familia se resquebrajó y reformó, cenas donde Carmen preguntaba torpemente sobre vuestra relación, mi madre bordando un mantel con iniciales entrelazadas, LEI como en los escudos heráldicos. Un año después, en la Plaza Mayor bajo un sol de verano que doraba las piedras como oro viejo, nos casamos en una ceremonia civil discreta, con el Arlanzón testigo y amigos del camino como padrinos. No hubo procesión, solo votos susurrados, en la meseta del amor: «Te elijo a ti». Mi padre, con lágrimas en los ojos, nos bendijo a su modo: «Que Dios, o quien sea, os guarde». Burgos, al fin, se abrió como una flor de cardo, áspera, pero resiliente.
Hoy, caminando por el espolón con Isabel, su mano en la mía sin vergüenza, siento que el secreto oculto ya no pesa. Ella lee mis ojos como un libro abierto y en cada página encuentra no traición, sino redención. Porque en esta tierra de castillos y cruces, el amor verdadero es la revolución más humana.